con este rey Nabucodonosor en actualmente el 623 o el 535 antes de Cristo, debemos investigar en qué consiste esta versión del libro hebreo, en este caso del libro de los hebreos de los santos apóstoles, que es la Biblia. Y el libro del profeta es una primera tentativa en dar una interpretación orgánica, unitaria de la historia. Se vislumbra como una idea de una monarquía universal que es el resultado de una serie de tentativas llevadas a cabo por monarquías nacionales con pretensiones de universalidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre ha habido esto, siempre ha habido este diseño. Denme un segundo, por favor, que me voy a... Si me puedes dar un segundo. Bueno, queridos hermanos, hola, ya vamos a volver con el pastor Nehemías Jakes. Nos dijo un minutito. Bueno, hermanos, muy buenas noches. Hasta que volvamos a... Profeta Nehemías, ya estamos, ¿no? Sí, disculpa, es que justo llegaron a ver un tema con mi señora, es que le están haciendo un tratamiento ambulatorio y no había nadie aquí para atender la puerta. Entonces, tenemos que ver este tema sobre lo que dice la palabra en el libro de Daniel y establece lo que el profeta Daniel de alguna forma le referenció. Él no le dio una respuesta de hombre en primer lugar. Él le dio una respuesta de reino, le dio una respuesta que hasta el día de hoy está plasmada en la palabra. Y esa respuesta es real, esa respuesta hasta el día de hoy está escrita en la palabra. Entonces tenemos que ver lo que la palabra establece, lo que la escatología realmente dice sobre este nuevo tiempo. Entonces hemos llevado años estudiando un sinfín de cosas, hemos llevado años estudiando lo que el hombre ha querido hacer y decir, pero en realidad lo que está establecido en la palabra ha trascendido estos años, ha trascendido estos tiempos, y es esa singularidad la única verdad de lo que podamos entender. Es lo único que el pueblo cristiano puede hacer ver sobre su vida, es poder entender que esto no es un paradigma, no es una enseñanza, es algo que realmente tienen que poder nosotros y cada uno de nosotros entender para poder avanzar. No podemos seguir siendo los mismos necios de toda la vida. No podemos seguir siendo los que no entendemos lo que está pasando en el mundo con lo que vivimos. Porque es la única forma que estas dos cosas se junten para plasmar el mundo que el Padre ha requerido sobre nosotros. Y nosotros debemos dar respuesta sobre personas, sobre niños, sobre familias, sobre hogares. Pero después sobre regiones, naciones y así una multitud de gente que debemos responderle y darle respuestas reales. Lo que dice la palabra es real. El hombre de Dios vino a dar una interpretación de lo que el hombre no lograba entender. Y en esa interpretación se ha hablado, y hasta el día de hoy se ha hablado, geopolíticamente de esto, como un misterio que el rey quería saber, un misterio que ningún sabio había podido hacer entender. Pero la verdad de las cosas es que había un hombre que, indicado por Daniel, los otros ya habían muerto, había muchos de aquellos que habían mandado a matar porque no tenían respuesta a esto. Pero un hombre, sin lugar a dudas, entendido en los tiempos como era Daniel, pudo dar la interpretación. En el capítulo 31 podemos ver que él describe al famoso rey el diseño de la estatua, que comienza por la cabeza de oro, los brazos, el pecho, la plata. Bueno, yo no voy a meterme en lo que le dice la escatología, pero sí te puedo decir la conclusión de lo que viene a esto, a la luz de las leyes físicas del día de hoy. Nosotros tenemos que entender
que no hay una historia, y esto es ¿cómo te lo explico? Es nosotros tenemos que llevar a las conclusiones, nosotros, no la humanidad. Las leyes de la luz y la filosofía tienen acontecimientos y perspectivas de ahora, pero lo dan para los hombres. Lo que el hombre quiere escuchar, eso es lo que el hombre va a querer ser, va a querer hacer con su vida. Nosotros tenemos la capacidad de en el transcurso de la historia poder estudiar todo y sin lugar a dudas enseñar lo que la palabra dice sobre este último tiempo, sobre lo que ha venido sobre nosotros. Hoy día una pandemia te hace escuchar o oír hablar de un nuevo orden mundial. Pero así pasó también con el problema con Franco, así pasó con el problema del nazismo con Hitler, así pasó con el problema de los zares. Hubo un descalabro completo en ese momento. Así pasó con la pelea de los 6 días. En ese momento a lo mejor muchas personas pensaron, es el término del mundo, y estoy viviendo en algo que no he entendido. Y es por eso que tenemos que ser tan inteligentes, prácticos, para poder entender lo que viene en este momento. La conclusión de la escatología sobre las bases proféticas son cumplidas y no aseguran una irrupción en el tiempo celeste. El tiempo terrestre y a la vez un tiempo renovado en el planeta hace definitivamente habitable para los hombres previamente de la transformación. Esto es lo que está escrito en la palabra por años y nosotros tenemos que ver este tipo de renovación y eliminar la contaminación de nuestro propio sistema, de nuestras propias conversaciones, dejar sedentarismo para poder enseñar lo que corresponde en lo que corresponde en los ministerios en la iglesia. Por eso este tema de escatología, llevarlo a la palabra, no es muy difícil, es solamente tenemos que estudiar. Tenemos que leer, tenemos que hacernos inteligentes en un medio de hombres que nos quieren hacer ignorantes. Hoy día este sistema puede estar establecido por hombres, pero está en nosotros poder ir mirando cómo viene, hacia dónde va y qué momento estamos viviendo. Y no hablar, está escrito que el Padre viene, está escrito todo lo demás, pero no podemos hablar que hoy día es, que mañana es, nadie lo sabe. Nadie lo ha podido vislumbrar y no va a ser porque dice que está escrito que nadie lo sabe y así como un ladrón en la noche va a entrar a tu casa o a mi casa, así mismo vendrá de esa forma el Padre. Entonces, a lo que voy yo hoy día, es difícil, sí, es difícil, pero cada uno de nosotros tenemos que entender en los tiempos y usar la palabra para poder mirar el sistema del mundo como se está moviendo. Hoy día les llamo a ser coherentes, a ser entendidos, a no ser autoritarios en lo que estamos enseñando, a creer que cada uno de nosotros puede aprender y puede ser sabio. Necesitamos, como dice la palabra en Apocalipsis, tener sabiduría por sobre todo. Eso, creo que ha sido un poco más corto, yo me desconcentré porque justo estaba solo acá en la casa y llegaron, me golpearon la puerta, así que perdonen porque me haya justo tomado un tiempo, pero creo que ahora voy a abrirlo para que cualquier pregunta que quieran hacer, hemos conversado algo y si puedo profundizar y ayudarlo, estoy abierto a ustedes y gracias por este tiempo y gracias por poder entenderse. Espero que haya estado bien. Amén. Bueno, agradecerle al profeta Nehemías y bueno, ha sido muy importante puntualizar algunos conceptos en todo ámbito, ¿no? Porque la Biblia nos invita a también interpretar muchas cosas, ¿no? Saber muchas cosas. Entonces, para analizar el Apocalipsis tenemos que, de alguna otra forma, saber otras cosas, otros conceptos también. ¿Hay alguna pregunta, queridos hermanos? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Sí, sí. Quisiera hacer una consulta acerca de buenas noches, amados hermanos y profeta Nehemías. La explicación ha estado súper clara, pero aparte de la cita bíblica que dio de Daniel 2, ¿tendría otras que nos podrían llevar a una más luz, digamos, como para poder hacer un estudio y ir, digamos, más la claridad de que cómo estamos acercándonos a las proféticas que habla Apocalipsis?
Bueno, sin lugar a duda, el mundo, ¿me escuchan bien? Se está preparando y de alguna forma se han ido avanzando y la palabra en Apocalipsis 12 y 13 establece, habla sobre la mujer, el dragón y las dos bestias y se establece en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Pero lo importante es en el capítulo 2, en el capítulo 13, versículo 11, que dice claramente, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus moradores lo adoren a la primera bestia y cuya herida mortal fue sanada. Aquí establece no un principio, establece de qué formas ellos van a de alguna forma dominar o tratar de dominar al mundo, tratar de dominar al mundo en ese momento. Y si tú te colocas a pensar y te dices que entre uno y otro se dan autoridad para mirar a todo el mundo, la única forma de mirar a todo el mundo hoy día es por intermedio de cámaras y por intermedio de sistemas de internet conectados en todo el mundo. Entonces, esto es ya principio de lo que yo te hablaba de la eh, se me fue el nombre de lo que de una teoría, o sea, no una teoría, de una revolución de la ciencia y del internet. Y se establece acá algo que no había pasado, que fue la revolución de la tecnología, que se establece aquí que la única forma que ellos van a poder hacer presencia y mirar a todo el mundo es en base a eso, en base a poder mirar a todo el mundo, tener regulado a todo el mundo, y de esa forma van a poder dominar. Entonces, este es otro versículo, pero yo no quería entrar en tanto porque esto es mucho más profundo y tendría que leerte muchas cosas más para que todos entendamos. Pero hoy día, si tú lo entiendes, hay muchas cámaras, muchos sistemas, muchos portales por donde tú pasas y vas quedando registrado. La forma que tú compras y en todo colocas tu número de DNI, RUT o como le llaman en otros países. Entonces va quedando registrado. Yo coloco mi GPS en mi auto, todo el mundo, por lo menos Google, va a saber por todos lados donde yo he andado todo este tiempo, dónde he comprado, qué he comprado, cómo lo he hecho. Es un sistema que te está manejando de alguna forma para que tú puedas estar en comunicación con todos y que te pueda hacer más fácil la vida. Pero esto que te hace más fácil la vida en un momento determinado, te puede controlar a ti. No sé si me expliqué bien. ¿Verdad? Gracias, muchísimamente claro. Y que gloria al Señor. Y aleluya, tener esa luz grande de las Escrituras. Gracias, Nehemías. Bendiciones. Gracias. Creo que es importante, empezamos el conversatorio, profeta, creo que una media horita. Adelante. Me ha llamado mucho la atención lo que hablaba, ¿no? Hay un movimiento geopolítico internacional, pero se están moviendo los poderes a nivel internacional. Eso es algo claro. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? La iglesia debe predicar. Muy claro. O sea, porque en Isaías 53, no, a ver, podemos ir ahí para ir paso a paso. Bueno, si alguien lo tiene, por favor me lo lee. Isaías 53, para hacerlo también más práctico. Ahí la palabra del Señor muy claramente nos dice que tenemos que anunciar el evangelio. Pero este evangelio, este mensaje no van a creer muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que predicar y decir, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, la ira va a caer sobre ti. Y eso es a veces lo que muchas personas del ámbito científico, académicos, no entienden, ¿no? Como decía el profeta. A ver, vámonos a Isaías 53, 1. Aquí ya lo tengo. 52. Perdón, porque 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? O sea, primeramente, hay un plan de redención, hay un plan de salvación. Eso lo van a ver en 1 Pedro 1:10. Entonces, en Isaías 53, queridos hermanos, aquí nos invitan a que nosotros debemos predicar el evangelio en este tiempo. Debemos hablar de la salvación del alma.
Hay un plan de redención. Hay un plan de redención a nivel mundial que ha sido ya profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, queridos hermanos? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia en este tiempo? Anunciar, ¿no? Hablar de la palabra del Señor. Este es un tiempo en que los profetas del Señor deben hablar la verdad. Porque los falsos profetas, así como dice Jeremías 14:14, los falsos profetas anuncian paz, 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 ¿no? Entonces, esto es muy importante. Este es un tiempo en que la iglesia debe levantar la voz, debe anunciar y debe decir, arrepiéntete, acepta a Jesucristo. Eso es lo que debe hacer. Con esto de repente ya termino. Dice Jeremías 14:14, dice, me dijo entonces Yahvé, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. ¿No? Otro versículo, por ejemplo, nos va a hablar en Jeremías igual 6:11, 8:14 también nos va a hablar. Ahorita lo voy a leer. Jeremías 6:11. Permítanme, por favor. Jeremías 6:11 dice, por tanto estoy lleno de ira, de la ira de... Estoy cansando de contenerme. La derramaré sobre... O sea, él está hablando aquí en este versículo, queridos hermanos. Está hablando... A ver, vámonos directamente al 14. Jeremías 6:14. Habla a los falsos profetas y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz, paz y no hay paz. Ahora vámonos a Jeremías 8:11. ¿A qué quiero llegar? Ahora les puntualizo, queridos hermanos. Jeremías 8:11 dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. Queridos hermanos, ¿por qué hacemos este espacio? Primeramente, como les dije, la iglesia debe anunciar el evangelio, la salvación del alma. Eso es lo que debe hacer en este tiempo. Segundo, hay muchos falsos profetas que están diciendo que todo lo que está pasando está bien, que no va a pasar nada, que más bien estamos viviendo un tiempo de paz. ¿Cuántos falsos profetas han hablado hace 2, 3 años así? Han hablado así. Han señalado que no hay peligro. Y estos falsos profetas hablan de paz, paz, y el anticristo también va a venir diciendo paz y seguridad. La palabra del Señor nos invita a llamar al arrepentimiento y la salvación del alma. Por eso este es un espacio muy importante de análisis del nuevo orden mundial, para señalarte y decirte el mensaje, el rol de la iglesia es arrepiéntete porque arrepienteos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es, querido hermano. Amén. De repente hago profeta Nehemías. Tenemos que ante el fracaso de las soluciones de hombres, sin lugar a duda, la historia, la filosofía, la teología, todo debe recurrir trascendentalmente a lo que está previsto en la escatología, a lo que está escrito en la palabra. La escatología y sobre las profecías bíblicas, algunas cumplidas y otras que no sean cumplidas, no se asegura una irrupción en el tiempo, pero hoy día el hombre inevitablemente podrá y deberá llegar a la salvación según el criterio que use él. Obvio que el Señor dejó algo que se llama libre albedrío, pero el plan de Dios propone lo mismo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y en segundo lugar, el mismo Hecho de los Apóstoles, que dice claramente en 4:12, Hecho de los Apóstoles 4:12, en ninguno otro hay salvación, en ninguno otro. Hemos pedido que el mundo, las personas, los países, los alcaldes, los políticos nos den soluciones, y la palabra dice claramente que en ninguno hay otra salvación o solución, como quieras llamarlo tú, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. Hay una sola vía de redención, no hay otra. Entonces,
la escatología nos lleva a singularizar que la profecía de Daniel es muy actual, es muy antigua, si te puedo decir que era el 535 antes de Cristo, y si tú empiezas a tomar la singularidad de una línea de base de eternidad, te darás cuenta que el hecho de cuando estos hombres se rebelaron en contra de Dios y querían hacer la Torre de Babel, según algunos estudiosos, eruditos, masoretas, dicen que aproximadamente en la línea base de una calendarización, eso sería el año 3000 antes de Cristo. Al decir 3000 antes de Cristo, estamos hablando que es una eternidad, porque es 3000 antes de Cristo y nosotros estamos viviendo en el 2021. Entonces, por calendario árabe, no por el calendario judío. Por el calendario judío llevamos eventualmente 6.500 y tanto, que no recuerdo en este momento. Entonces, ¿qué vemos con eso? Desde ese momento Dios estaba preocupado por nosotros y por algo nos dejó un testamento. Infundió en hombres y mujeres de esa época un testamento en la creación del mundo, en la particularidad del inicio, del principio, eligió a hombres como Abraham, como Moisés, como cada uno de ellos para establecer este principio. Y después de eso, no contento con eso, mandó a su Hijo Jesús con nosotros para volver a hacer un cambio. Entonces, de tiempo, si quieres estudiar la escatología y ver solamente lo que puede pasar, lo que va a pasar, aquí está escrito. Pero está en nosotros poder tomar esta arma y hacerla fluir. ¿Cuál ha sido nuestro gran problema actualmente, hoy, 2021, en esta pandemia de hace un año, 2 años atrás? Habernos quedado callados y no perpetuar la obra creadora y redentora de Dios. Eso es lo que debemos entender, eso es lo que debemos hacer. Sin lugar a duda, el hombre va a proyectar muchas cosas, va a colocarle nombre a muchas cosas y va a querer manejarnos de muchas formas. Pero mientras nosotros no practiquemos lo que dice Nelson, de predicar y hablar del Evangelio de Cristo, no podemos seguir avanzando, porque significa una traba. Una traba. Muchos de los que están aquí son líderes, los conozco, son mis amigos, mis amados, y sabemos que es la única forma que tenemos de avanzar. Es llegar al cuerpo, llegar a las personas. Y para eso tenemos que trabajar como cuerpo. Yo respetando a Nelson, yo respetando a Isabel, a Luis, respetando a Milenka, respetando al Pastor Hardy, respetando a todo, a Pamela Quispe, respetando a cada uno porque tiene un propósito y un llamado en este momento. Y es ahí donde nosotros debemos centrarnos. Cómo Jesús actuó, respetó las características de cada uno de sus hijos. Y él, sin lugar a dudas, lo hizo avanzar, crecer, y aún sabiendo el final que tendría, pero era el mayor principio de una bendición para nuestra historia, que era su preparación para la muerte en la cruz. Y aún así, él supo vivir con un Judas al lado. Y nosotros nos cuesta avanzar con un pequeño problema. Así que, amados hermanos, si alguien tiene algo más que preguntar, alguien más que necesite saber o que no le quede claro, lo diga ahora, calle para siempre. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Adelante. Bueno, me parece interesante la anterior pregunta porque nos hablaba de más versículos y primeramente, queridos hermanos, sería muy importante puntualizar qué es anticristo. Específicamente el apóstol Juan habla de anticristo, ¿no? Pablo no lo hace, ¿no? Sin embargo, otros apóstoles tampoco lo hacen. Isaías lo llama el príncipe de Babilonia, en Isaías 14. Muy importante de repente estudiar esta parte. Tú lo puedes profundizar en el canal de YouTube, características del anticristo, ahí un poquito se habla de eso. Pero anticristo significa, en el griego significa ir en contra de Cristo o sustituir a Jesucristo. Son dos cosas muy importantes que hay que entender. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque el nuevo orden mundial es un sistema satánico, es un sistema anticristiano. Entonces, anticristo es una persona y un sistema. Entendiendo esto, queridos hermanos, ¿qué es lo que va? Cuando hablamos del nuevo orden mundial, la palabra del Señor específicamente nos va a llevar a Apocalipsis 13:1, y aquí en Apocalipsis 13:1 nos va a hablar,
Apocalipsis, todo el capítulo 13, del sistema mundial, terminando con la marca del anticristo. Ahora, la marca del anticristo es en la mano derecha y en la frente. ¿Me han escuchado, hermanos? No confundan las cosas. Mano derecha y en la frente. Así está profetizado, hermanos. Pero este sistema anticristiano, este sistema que va a ir en contra de Jesucristo, este sistema que estamos viendo actualmente, los dolores de parto, estamos ya viendo la construcción de este sistema anticristiano, es muy importante analizar primero que primeramente se va a caracterizar por una apostasía, ¿no? Eso lo vamos a ver, esta característica del sistema anticristiano que les hablo, es una apostasía. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:3 y 2 Tesalonicenses 5:3 también. Eso lo podemos ver de repente más adelante. Pero, apostasía, ¿qué es? Significa, apostatar de la fe significa que mucha gente va a dejar la fe, va a abandonar, pero va a haber instigadores de este abandono, que son los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Qué es lo que les quiero decir en otras palabras, hermano? En el sistema, en el nuevo orden mundial, las iglesias no van a desaparecer, se van a acomodar al nuevo orden mundial, lo que yo llamo el ecumenismo. Esto es muy importante también analizarlo. ¿Por qué hablo de esto? Porque Apocalipsis 13:1 te va a hablar de la primera bestia, que es el anticristo, y Apocalipsis 13:11 te va a hablar de la segunda bestia, que es el falso profeta. El falso profeta es un líder religioso y el anticristo es un líder militar y político. Entonces, apostasía también, aparte de lo que les dije, también significa rebelión militar, rebelión política y rebelión económica. Amén. Entonces, eso es muy importante, ¿no? De repente tal vez analizar, ¿no? Profeta Nehemías, de repente alguna acotación. Bueno, en este tema hay que ser también, a menos que que el hecho de trazar la vida de parte de Dios llegue a ahora, tú te podrías morir con la pandemia, pero no significa que por intermedio de una vacuna tú te vas a morir. No significa que por intermedio de una vacuna te van a guiar. Está establecido cómo te van a seguir y cómo te van a guiar. Entonces, hemos teorizado muchas cosas y hemos escuchado muchas palabras de hombres para teorizar algunas cosas. Y no es así. No es así lo que está pasando. Lo que está pasando el día de hoy en algunas personas, no en ustedes, es mucho desorden y ese desorden los ha llevado singularmente a perder la vida por no querer ser obediente en las cosas que estamos viendo. Entonces, el día de hoy lo que tenemos que entender es un tiempo de que la iglesia tiene que saber hacer frente de una forma clara, ocupar todos los medios. Primero que nada, ocupar todos los medios que están a su favor. Hoy día no se ha reflejado en ninguna de estas dos profecías bíblicas que están escritas, ni el anticristo, ni la bestia, ni nada. No hay nada. Yo no voy a estar teorizando tampoco, ni voy a estar buscando, porque no es la idea. Va a venir. Segundo lugar, el ecumenismo es falso, no es de Dios. El ecumenismo es una mentira que va propiciada hacia adelante para que parezca algo normal, como una necesidad. Entonces, de eso tenemos que mantenernos claros, mantenernos entendidos los tiempos. Eso. Claro, como decía el profeta Nehemías, es muy importante que el pueblo tenga discernimiento. Vuelvo a repetir, la palabra del Señor nos dice que primeramente la marca del anticristo se va a dar en la gran tribulación. ¿Ya? Lo segundo es en la mano derecha y en la frente. Yo creo que ahí ya se queda todo claro. Pero el nuevo orden mundial también tiene que ver con una forma de imposición y de entrar al mismo cuerpo también. Me explico. La misma política va a tratar de influenciar, de manejar nuestro cuerpo. Es lo que Michel Foucault habla, la biopolítica. Entonces, ¿qué es lo que es el sistema mundial? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Es un sistema de control. Es una sociedad de control. Estamos hoy actualmente pasando de sociedades de normas a sociedades de control. Lo ha dicho Michel Foucault en 1972 en muchos libros de
Vigilar y Castigar, en otros libros también, que la sociedad iba a pasar esto, ¿no? Y no es coincidencia, por supuesto. Les digo, Michel Foucault dijo en 1972 esto. La palabra del Señor lo dijo en el año 96 después de Cristo, que íbamos a vivir sociedades de normas, íbamos a vivir de sociedades de normas a sociedades de control. El nuevo orden mundial son sociedades de control, ¿no? Entonces, tiene muchas características que hay que hablar del nuevo orden mundial. De repente, no nos va a alcanzar el tiempo, pero es importante puntualizar que con la marca del anticristo, nadie dice el 13:17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. En el 17, por ejemplo, que ninguno, dice, usa la palabra en el griego koine iname, o sea, está hablando, en el original está diciendo, con el fin, de modo que, o sea, muy claro aquí dice la palabra del Señor en el original, que hay un plan detrás de la marca del anticristo. Hay un plan, de modo que hay un plan, de modo que, ¿no? Entonces dice que ninguno pudiese comprar ni vender. Está hablando de sociedades de control. No está hablando de transacciones grandes. Está hablando de ir al mercado a comprar un tomate, a comprar. Va a haber un control. Y hoy en día estamos ya viviendo ese nuevo, lo que llama el profeta, ese nuevo paradigma mundial, ese nuevo sistema mundial. Ya están haciendo, ya lo estamos viendo. Hay sistemas ya de control. Hay sistemas. Michel Foucault además dice, donde nosotros no vamos a pensar, nos van a pensar. ¿No? Entonces, la palabra del Señor ya lo decía en el año 96 después de Cristo. Bueno, profeta Nehemías, de repente, ¿algo que acotar o alguna otra pregunta? No, si alguien tiene alguna pregunta, estamos para su servicio y vamos a seguir tratando de ayudar en el sentido de poder querer hacemos funcionar todo esto y poder que sea más entendible. No es un tema que yo voy a estar colocando taxativamente como que esto es así, porque nosotros tenemos que usar mucho el libre albedrío y tenemos que aprender de todo para poder llegar al tema de poder tener nuestros hijos espirituales enseñados, doctrinados, que puedan entender cada uno de ellos hacia dónde vamos y qué se está viviendo en cada uno de los países. Acá hoy día tenemos gente que es de Colombia, Chile, Bolivia, Perú también, entonces, y Argentina. Entonces hoy día lo que estamos hablando es un conversatorio, pero sin lugar a dudas le estamos hablando a las naciones de Sudamérica. Y es eso lo que queremos hacer, llegar a las naciones de Sudamérica, no con tantas ínfulas, tanto que llegó el apóstol y te trajo la palabra, no, hay que conversar, hay que enseñar. Bueno, ya que empecemos a dejar de jugar a la iglesia y empecemos a entrar en el reino, porque eso es lo que busca el Padre en este momento y nos está enseñando, nos está procurando y nos está haciendo avanzar en ese sentido con este tipo de conversaciones que cada uno de nosotros debemos enseñar, debemos aprender y debemos poder tener que participar para poder enseñar de alguna forma, bendecir el cuerpo de Cristo. Eso es todo. Yo por mi parte cuenten conmigo siempre. Lo que cada uno de los que está presente, ustedes mismos y tú, Nelson, pueden necesitar, cuentan con todo mi apoyo para poder salir de cualquier duda y pregunten lo que necesiten y lo que puedan requerir. Así que muchas bendiciones. Para mí ha sido muy grato poder estar en este conversatorio y vamos a ver más adelante que otra vez qué es lo que viene y qué es lo que depara para este tiempo. Y atentos, siempre atentos y sabios, entendidos en los tiempos. Eso. Muchas gracias. Bueno, profeta Nehemías, agradecerle por este tiempo y también saludar a todos los hermanos de Colombia que nos están siguiendo. También está, por supuesto, Chile presente y otros hermanos también, ¿no? De repente nos pueden decir quiénes más nos están siguiendo, de qué país. Amén. Dios nos... ¿De dónde, pastor? Pastor Hardy Alexis. Sí, señor, saludando aquí desde Colombia, soy chileno, coterráneo ya del profeta Nehemías.
Y aquí estamos en Colombia, junto a mi esposa. Te saludamos y aquí nutriéndonos de las enseñanzas y compartiendo algunas de sus apreciaciones también. Creo que como hijos de Dios tenemos grandes desafíos en este tiempo. ¿Cómo vamos a transmitir el mensaje de la cruz? ¿Cómo vamos a transmitir el mensaje de salvación a esta generación? Y mientras usted hacía la última intervención, también podía mirar la escritura, cómo a través de la historia nos enseña y nos da una vislumbre cómo será el futuro. Miramos en la palabra de Dios, el profeta Elías, miramos en la escritura los tiempos del Señor y se dan unas similitudes de cómo toda la iglesia o la parte eclesiástica, mucha de la parte eclesiástica también fue seducida en los tiempos de Elías por la hechicera Jezabel. Y toda la parte que estaba con Jezabel eran los que tenían los buenos tratos, tenían el alimento, y los profetas de Dios verdaderos estaban en las cuevas. Ahora en los tiempos del Señor vemos que todos los fariseos eran los que tenían digamos, el gobierno, y tenían una alianza prácticamente con el Imperio Romano, que era el gobierno que estaba reinando en esa época. ¿Y de dónde vino la verdad? La verdad vino de un pesebre, vino a través de nuestro Señor Jesucristo, que no era reconocido por la religión imperante. Y yo creo que si nosotros no somos entendidos y no oramos mucho al Señor, va a haber un conflicto grande en el futuro de comprender dónde está la verdad o quién tiene la verdad, porque la verdad siempre está ahí, pero a veces no está con la ropaje, el atuendo que nosotros la quisiéramos. El hombre siempre va a mirar, en el libro de Samuel dijo el Señor lo que está delante de sus ojos, pero Dios va a mirar el corazón. Entonces vemos a Elías perseguido, vemos al Señor sentenciado a muerte, y en este tiempo el Señor habla del remanente de sus 10 vírgenes prudentes. Entonces tenemos que mirar en la escritura, ahí está la respuesta. Y sobre cómo vamos a hacer el mensaje, porque yo creo que la lucha está en la mente del hombre. Está en la mente, el campo de batalla es la mente. Y no sé si nosotros como iglesia necesitamos simplificar el mensaje, porque en los años 80, ya cerrando para no tomar más tiempo, en los años 80 veíamos un mensaje mucho más directo, más práctico, y pareciera que ese mensaje dio un resultado mayor al que hoy estamos viendo en cuanto a conversiones verdaderas, cambios de vida. Y hoy hay mayor información, mayor conocimiento, pero pareciera que ese mensaje no está produciendo el cambio que necesitamos de las vidas en esta generación, un cambio profundo. Porque si usted pregunta a una persona convertida a los años 80, ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por el Señor? No va a pensar dos veces en decir sí o no. En los años de nuestro Señor, a alguien que se entregaba, que se convertía, que entendía, porque todo está en la mente, ¿verdad? Tenían una determinación. Hoy es muy ambiguo, todo es ambiguo. Entonces nosotros como iglesia tenemos un gran desafío de poder transmitir un mensaje que sea más comprensible, más claro. No necesariamente que sea de terror, pero sí que sea de verdadero. Y que podamos luchar contra esta ola de pensamientos mentirosos, porque el diablo siempre va a hablar mentira, nunca va a hablar verdad. Entonces, que podamos ser capaces nosotros contrarrestar
toda esa ola de informaciones que está en todos lados, porque hoy la información está en todos lados, está en las redes, está en YouTube, está en todos lados, información. Por eso es que la gente hoy en día tiene un gran signo de interrogación. ¿Quién tiene la verdad? O sea, ¿a quién le creo? Entonces, ahí tenemos que nosotros ser guiados por el Espíritu de Dios y entender lo que es la justicia, entender lo que es el amor y poder a través de comprender lo que es justo, lo que es de Dios, lo que es verdadero, poder realmente tener una fe que sea capaz de enfrentar las cosas que se nos vienen hacia adelante. Tenemos un desafío enorme como iglesia, como hijos de Dios. Entonces, creo que todo esto que ustedes nos están enseñando es muy bueno para traer luz y para traer mayor discernimiento a cada uno de nosotros. Y tenemos un desafío de cómo podemos ser más efectivos con el mundo que necesita la palabra del Señor, la voz de Dios. Bendiciones. Bendiciones, pastor Hardy Alexis Maldonado Soto. Saludos hasta Colombia. Bueno, estaríamos terminando ya. Bueno, profeta Nehemías, ha sido un gusto más tener este espacio. Dios nos lo bendiga. Y bueno, estábamos en otra oportunidad. Yo sé que vamos a compartir más tiempo con ustedes, ¿no, profeta? Sí, muchas gracias por el tiempo. La verdad que no he querido hacer una enseñanza de esto, sino que una información completa de todo lo que nos afecta, de sociedades secretas, sistemas secretos, que podamos estar entendidos en los tiempos. Porque eso es lo que debemos hacer, más que buscar cómo hacer política como cristianos, sino que simplemente buscar cómo la palabra de Dios puede entrar en todo estamento. Nosotros somos llamados a hacer luz en todas partes, pero no nos podemos convertir en lo que los otros son. La palabra dice claramente que ellos se conviertan a ti, no nosotros a ellos. Entonces, al día de hoy nos compete estar unidos hablando de una sola palabra. Lo que yo le he querido plasmar, entregar, ha sido una visión de lo que hay en el mundo y de cómo tenemos que tratar de juntos ir avanzando. Así que muy buenas noches, muchas gracias, bendiciones para todos y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén. Hasta luego, queridos hermanos. Gracias. La paz esté con ustedes. Saludos Gracias. a todos desde Colombia, Chile, todos. Hasta luego. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.